lo que ustedes aprendieron la semana pasada, el lunes pasado, pues ya que pues tuve que cancelar mi clase el martes, también tuve que cancelar mi clase el lunes. Sin embargo, pues lo que pasa es que eso es lo que ustedes aprendieron en la clase pasada, la semana pasada. En el habla lenta, su pronunciación es como el hotel en el Álamo. Pero si en el habla rápida, a ver, el hotel en el Álamo. El hotel en el Álamo. El hotel en el Álamo. Entonces, el propósito de ocurrir el encadenamiento entre las sílabas es que, ¿por qué ocurre el encadenamiento entre las sílabas? ¿Por qué? Para convertir las sílabas cerradas en las sílabas abiertas. Por tanto, por el resultado de encadenamiento entre las sílabas, las sílabas cerradas se convierten en sílabas abiertas. Esto es el motivo de ¿por qué? Pues ocurre el encadenamiento. ¿Por qué? Para convertir las sílabas cerradas en las sílabas abiertas. Por tanto, les dije la semana pasada el predominio, ¿qué? El predominio de las sílabas abiertas en la oración crea ¿qué? Un ritmo constante y continuo. Otra vez, el predominio de las sílabas abiertas crea un ritmo constante y continuo. Eso es la razón de hacer ocurrir el encadenamiento entre las sílabas. Eso es lo que ustedes aprendieron la semana pasada. Hoy, entonces, lo que ustedes van a aprender es los ajustes vocálicos. ¿A qué se refiere los ajustes vocálicos? A ver. En caso de su amigo. En el habla lenta. El habla lenta y cuidadosa. El habla lenta y cuidadosa, ¿cómo se pronuncia? Se pronuncia como su amigo. Su amigo. Pero en caso de habla rápida, familiar, se pronuncia como su amigo. Esta vocal U se convierte en una semivocal. Este fenómeno se llama ¿qué? El ajuste vocálico. ¿Por qué? La timbre vocálica se convierte en una semivocal o en unas consonantes. Por tanto, las vocales, los ajustes vocálicos, las vocales I, U o suelen convertirse semivocales o suelen convertirse en consonantes. Yod. Wow. Por tanto, por ejemplo, en caso de la vocal O, sí, cuando inicia cuando la vocal O, cuando esta vocal O no inicia la sílaba,
se convierte esta vocal O en una semivocal U. Por ejemplo, hablo español. Cuando ocurre austeos vocálicos, cuando esta vocal O no inicia la sílaba, quiere decir cuando no aparece en posición inicial de sílaba. Esta vocal O nunca aparece en este caso en posición inicial de sílaba. Por lo tanto, cuando la vocal O no aparece en la posición inicial de sílaba, en otra palabra, cuando esta vocal O no inicia la sílaba, se convierte en una semivocal U. Entonces, hablo español. ¿Cómo se pronuncia, sin embargo, en habla rápida y familiar? Hablo español. A ver, hablo español. No se dice en habla despacio. Hablo español. Pero habla rápida, familiar, ¿cómo se dice? Hablo español. O se convierte en una semivocal U. Hablo español. Hablo español. Muy bien. Se dice sigo así. Sigo así. No inicia la sílaba o se convierte en la semivocal O. A ver, en el habla lenta, sigo así. En el habla rápida, sigo así. A ver, hablo español. Sigo así. Sigo así. Algunos estudiantes míos me preguntan, profesor, estudié español en México, en la Universidad Autónoma Nacional de México, sin embargo, hay muchos mexicanos siempre me dicen, hablo español. Pues, ¿por qué en México la conjugación verbal no es o, sino u? No. ¿Por qué? En habla rápida no se dice hablo español. ¿Cómo se dice? A ver, hablo español. No se dice sigo así, sino sigo así. Sigo así. La vocal O se convierte en la semivocal U. O, ¿cuándo inicia la sílaba? ¿Cuándo inicia la sílaba? Cuando inicia la sílaba, quiere decir la vocal O aparece en posición inicial de sílaba. Si la vocal O aparece en la posición inicial de sílaba, se convierte en ¿qué? En una consonante. Por tanto, O se convierte en una semiconsonante. Por tanto, a ver, en el habla lenta, ¿cómo se pronuncia? A ver, o es así, o es así. Pero en habla rápida, ya que aparece en posición inicial de sílaba, se convierte en una consonante. ¿Cómo se pronuncia? A ver, o es así, o es así, o es así. Ajá. O es así en el habla rápida, ¿cómo se pronuncia? O es así. O, a ver, ¿qué más ejemplo? O, a ver, en habla despacio. O habla el otro. O habla el otro. Se convierte. O habla el otro. A ver, o habla el otro. O habla el otro. O habla. O habla. O habla se convierte o habla. Ahora, una cosa. Se puede pronunciar así o es así. O también, en caso de los hablantes nativos de español, también ellos tienen otras opciones. Pronunciar como o es así. A ver, o es así. O es así. Entonces, en caso de o es así, hay tres opciones de pronunciar. En el habla despacio, lenta, ¿cómo se pronuncia? O es así. A ver, o es así.
¿O es así? En el habla rápida, ¿o es así? O añade esta O otra vez. Entonces, ¿o es así? También, entonces, o habla el otro, tiene tres opciones. Pronunciar en el habla lenta o habla el otro. O habla el otro. O en el habla rápida o habla el otro. O añade una O. O habla el otro. O habla el otro. Ahora, entonces, ¿cuál será el propósito de ocurrir estos ajustes vocálicos? ¿Por qué? ¿Por qué ocurren los ajustes vocálicos? ¿Por qué? En caso de encadenamiento, ¿por qué ocurre el encadenamiento? Para convertir las sílabas cerradas en las sílabas abiertas. En caso de los ajustes vocálicos, ¿por qué? ¿Cuál es su propósito? ¿Por qué? Para reducir el número total de las sílabas en la oración. Otra vez, ¿por qué ocurren los ajustes vocálicos? Para reducir el número total de las sílabas. Por ejemplo, hablo español. ¿Cuántas sílabas contiene esta oración? 1, 2, 3, 4, 5. Contiene 5 sílabas, ¿no? Pero cuando ocurre ajustes vocálicos, 5 sílabas se reducen 1, 2, 3, 4. Se reducen en 4 sílabas. Por tanto, 5 sílabas se reduce en 4 sílabas a través de los ajustes vocálicos. Sigo así. 1, 2, 3, 4. En el habla lenta, esta oración contiene 4 sílabas. Cuando ocurre ajustes vocálicos, sigo así. 1, 2, 3. 4 sílabas se reducen en 3 sílabas. Por tanto, ahora usted sabrá por qué ocurren los ajustes vocálicos. ¿Por qué? Para reducir el número total de las sílabas en la oración. Una vez se reduce el número de las sílabas, eso facilita la pronunciación de los hablantes. Entonces, a través de encadenamiento, las sílabas cerradas se convierten en las sílabas abiertas. A través de los ajustes vocálicos, el número total de las sílabas se reduce. A ver. Por favor, vean la página 30. Miren, en el habla cuidada lenta, ¿cómo se pronuncia? A ver, su amigo. 4 sílabas, pero en el habla rápida informal, ¿cómo se? A ver, su amigo. 4 sílabas se reducen 3 sílabas. A ver, su historia. En el habla rápida, ¿cómo? Su historia. Ajá, se reduce también el número total de las sílabas. A ver, digo eso. Pero en el habla rápida, digo eso. Digo eso. Hay un error. No es 4, sino debe ser 3 sílabas, ¿no? 4 sílabas se reducen en 3 sílabas. Digo eso. Sigo así. En el habla rápida, sigo así. Sigo así. Mi amigo. O mi amigo. Si es. Si es. Muy bien. ¿Y él? ¿O y él? ¿O es así? ¿O es así? ¿O habla así? ¿O habla así? ¿O habla así? Mira, en el habla lenta, aquí cómo se pronuncia esta oración. Aquí eso es un problema. A ver, aquí eso es un problema muy grande. En el habla familiar, aquí eso es un problema muy grande. Otra vez, aquí eso es un problema muy grande. Aquí eso es un problema muy grande. Entonces aquí, en caso de aquí, la vocal I se convierte en una semivocal. Eso es un problema. Eso, la vocal O se convierte en una semivocal U. Entonces no es aquí, eso es un, sino aquí eso es un problema muy grande.
A ver. La importancia de una isla. La y im se funde en una sola sílaba. Por lo tanto, la importancia de una isla. Muy bien. Depende de su industria. ¿No? Depende de su industria. La vocal I se convierte en una semivocal I. Depende de su industria. Muy bien. Y ahora, ¿por qué ocurre estos ajustes vocálicos? Para reducir el número total de las sílabas. Recuerden esta parte. A ver, vean la página 30, el encadenamiento y la silabificación de la yod. ¿Y qué? Por favor. Lee, sí. A esta pregunta es que la consonante I debe de colocarse después de la frontera silábica. Muy bien, gracias. Miren, un llavero. En caso de yod y waw, siempre tiene que aparecer en posición inicial de sílaba. Por tanto, cuando hacemos la activación silábica, nunca puede ser así, sino siempre debe ser, siempre debe ser un siempre tiene que aparecer en posición inicial de sílaba. Yod y waw siempre tiene que aparecer en posición inicial de sílaba, pero nunca jamás puede ser así. A ver, un llavero. Pero nunca ocurre ajuste vocálico, porque no es vocal. Entonces, nunca, a ver, un llavero. Un llavero. Nunca se pronuncia así un llavero, sino un llavero. Por tanto, para pronunciar correctamente esta oración, siempre debe ser, a ver, un llavero. Pero nunca más un llavero. Nunca jamás un llavero. Nunca jamás debe pronunciarse, siempre debe ser que un llavero. Porque en caso de yod y waw, siempre hay que aparecer en la posición inicial de sílaba y nunca puede aparecer con una consonante que está delante de esta yod y waw. Por tanto, el yerno nunca más puede pronunciar, ¿no? Sino, a ver, el yerno. El yerno. Nunca se pronuncia así, sino el yerno. El yerno. El yerno. Ajá. Pero en este caso, a ver, o habla el otro. ¿O es así? Yod y waw, siempre tiene que aparecer en posición inicial de sílaba, pero nunca jamás puede aparecer después de otra consonante. ¿Hay unas preguntas? Si no, vamos a examinar la tercera parte. El acento prosódico. En caso de español, cada palabra solo contiene un acento prosódico. Quiere decir,
En cada palabra solo tiene una sílaba tónica. Una sílaba tónica. La sílaba tónica quiere decir, en otra palabra, la sílaba acentuada. Entonces, en caso de español, cada palabra solo contiene un acento prosódico. Quiere decir, cada palabra solo contiene una sílaba tónica. Y universidad. Dat es la palabra, la sílaba que contiene el acento prosódico. Por tanto, la sílaba tónica en español quiere decir la sílaba que contiene el acento prosódico. Otra vez, la sílaba tónica es la sílaba que contiene el acento prosódico. El acento prosódico, en otra palabra, ¿cómo se dice? El acento primario o el acento prosódico. La sílaba tónica quiere decir la sílaba acentuada. La sílaba acentuada quiere decir la sílaba tónica. La sílaba no acentuada, la sílaba inacentuada se llama la sílaba átona. Ahora, a diferencia de español. A ver, ¿cómo se pronuncia universidad? Universidad. En español, sea cual sea la sílaba tónica o la sílaba átona, la duración de cada sílaba es más o menos idéntica. No se dice universidad. ¿Cómo se dice? Universidad. A ver, universidad. Entonces, ¿cómo pronunciamos la sílaba tónica en caso de inglés? ¿Cómo se dice? En caso de español, americano. Americano. Sí se puede alargar exagerando americano. Sin embargo, más o menos la duración de cada sílaba en español es idéntica, sea cual sea la sílaba tónica o sea cual sea la sílaba átona. Sin embargo, en caso de español, se alarga mucho la sílaba tónica. Entonces, ¿cómo se dice? American. American. En caso de sílaba tónica, se alarga mucho. Por tanto, si usted quiere pronunciar correctamente las sílabas tónicas en español, la única manera de hacerlo es no se alarga. Bueno, cuando usted quiere exagerar, yo te quiero mucho, Daniela, yo te quiero, usted puede alargarse. No es algo prohibido, pero en general, con la excepción de exagerar, no se alarga las sílabas tónicas. Lo que usted hace es, le da más intensidad. Ustedes hay que dar más intensidad a las sílabas tónicas. Por tanto, universidad, con más intensidad. Dat. Universidad. Americano. No se dice americano, sino americano. Naturaleza. Se da más intensidad. Por ejemplo, no se dice naturaleza. A ver, naturaleza. Naturaleza. Tampoco. Naturaleza. Tampoco. Naturaleza. Se da más intensidad. Por tanto, Hanjin, por favor, pronuncia estas dos palabras. Ajá. A ver, hablara. Hablará. Hablara se da más intensidad en la penúltima sílaba. Hablara y se da más intensidad en la última sílaba. Hablará. A ver, Hanjin. Hablo. ¿Y? Habló. A ver, hablo. Habló. Con más intensidad. Hablo. Habló. Entonces hay que dar más intensidad. Sí, el acento cae hay que dar más intensidad en la sílaba donde cae el acento primario. ¿Preguntas?
No será difícil esta parte para ustedes entender. Y ahora, cuarta parte, la duración. Vamos a examinar la duración. La duración. En caso de español, como acabo de decirles, la duración de cada sílaba es que más o menos igual. Entonces, en caso de español, las sílabas tónicas no se alargan, no se alargan. Normalmente. Es decir, se puede alargar cuando usted quiere exagerar. Yo te quiero, no se alargan. Pero cuando usted quiere exagerar, puede ser, yo te quiero mucho. Yo te mato, yo te mato. Cuando usted quiere exagerar, entonces, cuando usted quiere dar énfasis, se puede alargar. Pero con estas excepciones, normalmente las sílabas tónicas en español no se alargan. Las sílabas átonas no se reducen. No se reducen. Entonces, mire la página 32. En español, ¿cómo se pronuncia? Consideración. Consideración. No se alarga mucho la sílaba tónica. No se dice consideración, no se dice, sino consideración. Aunque son sílabas átonas, no se reduce. No se dice consideración, sino consideración. La duración de cada sílaba, aunque sean las sílabas tónicas o aunque sean las sílabas átonas, la duración de cada sílaba es más o menos igual. Sin embargo, miren. Consideration. ¿Cómo se pronuncia esta palabra? Lo siento, aunque yo viví en Estados Unidos por 8 años estudiando español, estudié no inglés, sino español en Estados Unidos, por tanto, pues no he tenido mucha oportunidad de practicar mi inglés con nadie. Y entonces, hay alguien que tiene experiencia de estudiar en los Estados Unidos por más de 3 o 4 o 5 años. ¿Sí? ¿Sí tú? Muy bien. Sí. También allá la lengua materna es inglés, ¿no? No es alemán ni español. Otra con la voz más alta. ¿Cómo se pronuncia? Otra vez. Consideration. Ella acaba de pronunciar como consideration, ¿no? A ver, consideration. Consideration. Entonces, en caso de inglés, hay una sílaba con un acento primario. Hay una sílaba con acento primario, consideration, ¿sí o no? Hay otra sílaba con acento secundario. Una sílaba con un acento secundario. En caso de español, solo hay una sílaba que contiene un acento primario. No hay otra sílaba que contiene acento secundario, pero en caso de inglés, una sílaba con un acento primario y otra sílaba con un acento secundario. Y demás sílabas, las sílabas átonas, 3 sílabas átonas, ¿no? Y 3 sílabas átonas. Por tanto, en caso de inglés,
una sílaba con un acento primario en caso de consideration, otra sílaba con un acento secundario y 3 sílabas átonas. Pero en caso de español, una sílaba con un acento primario y considera 4 sílabas átonas. ¿Cuál es la diferencia? A ver, por favor, pronuncie otra vez consideración. Otra vez, la duración de cada sílaba es más o menos igual, sea cual sea la sílaba, está acentuada o no. Sin embargo, en caso de inglés, consideration. Se alarga mucho la sílaba tónica. No se dice consideration, sino consideration, se alarga. Por tanto, en caso de inglés, a diferencia de español, las sílabas tónicas se alargan mucho. Se alargan mucho las sílabas átonas. Se reducen considerablemente. Ahora, ¿cómo se pronuncia esto en español? Americano. El acento cae en la penúltima sílaba, la duración de cada sílaba más o menos igual a americano. Pero en inglés, ¿cómo se pronuncia? American. Pero ¿cómo te llamas tú? ¿No? ¿Otra vez? American, ¿no? Se alargan. American. Y esta A, ¿cómo se pronuncia? Ajá, otra vez. No se dice A, sino O. A ver, pronuncia como O. ¿Cuándo pronuncian las sílabas átonas en español? A ver, consideration. Las vocales son tan cortas. Las vocales átonas en inglés, a diferencia de español, las vocales átonas en inglés son tan cortas y relajadas. Son tan cortas y relajadas, en muchos casos no se percibe su pronunciación. American. No se oye claramente la vocal A. ¿Cómo se dice? No se dice A, sino American. Entonces, la pronunciación de las sílabas átonas, es decir, la pronunciación de las vocales átonas de inglés es tan corta. Casi no se percibe en muchos casos. Su pronunciación no se percibe en muchos casos. Por tanto, este sonido se llama ¿qué? Cuando se pronuncia, a ver, se pronuncia con la lengua relajada. A ver, por favor, relájense la lengua. Por favor, quítense toda la tensión de la lengua. ¿Y dónde debe estar la lengua? ¿Dónde está la lengua? ¿Dónde está su lengua? Está en la posición media y central. Cuando pronuncia esto, la posición de lengua debe estar en la posición media y central en la cavidad bucal. La lengua no debe tocar ninguna parte de la cavidad bucal. Esto es boca. La lengua debe estar en posición media y central de la cavidad bucal. Así. Como si fuera
volando en el aire. Este sonido se llama entonces, este sonido relajado y central, breve, se llama, ¿cómo se llama? Shua. Se llama shua. A ver, shua. Se escribe así y pronuncia como shua. Es un sonido relajado, está en una posición media y central en la cavidad bucal. ¿Por qué? Es un sonido tan breve y relajado. Por eso, shua es un sonido relajado. ¿Por qué? Para poder producir este shua, la lengua debe estar muy relajada. Ese sonido ni existe ni en inglés, perdón, ni en español, ni en coreano. Otra cosa, una pista para ustedes. Yo no pronuncio muy bien inglés, pero hay gran diferencia entre los hablantes nativos de inglés y los hablantes nativos de coreano. ¿Cuándo? En caso de coreano, igual que coreano, igual que español, en caso de coreano, en caso de español, cuando los hablantes de español y de coreano nativos, cuando se pronuncia, siempre empieza, la lengua siempre está en la posición baja de la cavidad bucal. Por tanto, esto es cavidad bucal. La lengua, en caso de los coreanos, en caso de los españoles, siempre la lengua está descansando en la posición más baja de la lengua. Por favor, ciérrense la boca. Pronuncien, por favor, 나너 좋아해. 너나 좋아해? 왜 나를 좋아할까? A ver, por favor. 너나 좋아해? Muy bien. 왜 나를 좋아할까? 왜 나를 좋아해? 참 이상하지? Por favor, 참 이상하지? 참 이상하지? 왜 그럴까? 왜 그럴까? 내가 왜 이 수업을 듣고 있을까? A ver, 내가 왜 이 수업을 듣고 있어? a ver. 나 3시에 뭐 할까? Por favor, digan todos. 나 3시에 뭐 할까? Ajá. Cuando usted empieza a hablar en caso de coreano, siempre su posición inicial, la posición y la lengua está en la posición más baja de la boca. A ver. Eso es posición inicial. Desde aquí usted empieza a pronunciar cualquier palabra. También en caso de español, también. A ver. ¿Me quieres? ¿Me quieres? ¿Me quieres? Me. También en caso de español, generalmente, cuando empieza a hablar, en este momento, la lengua está en la posición más baja, la lengua de allá se eleva. Eso es posición ordinaria, allá se puede elegir. A ver, I. Cuando usted pronuncia I, la lengua se eleva. I. A. Se baja. Y esto es donde la lengua de los hablantes coreanos y de español siempre está descansando. Pero en caso de los hablantes anglosajones, generalmente su lengua no está en posición baja, sino está allá en posición central y media, relajado, la lengua siempre así. A ver, por favor, do you mind if I smoke? Do you mind if I smoke? En caso de Konglish, ¿cómo se pronuncia? La lengua debe empezar desde la posición baja. Do you mind? Sino, do you mind? Bueno, eso es según análisis lingüístico por muchos profesores. En caso de inglés, siempre en caso de los anglosajones, la lengua, antes de empezar a hablar, su lengua siempre está en posición media y central. En caso de los coreanos, en caso de los españoles, la lengua siempre está descansando en la posición más baja con tensión, no está relajada. Quizás entonces los latinos y los coreanos son mejores cuando besan a otras personas porque saben cómo dar la tensión a la lengua, ¿no? En serio, usted aprenderá esta parte más tarde. También cuando yo enseño esta clase a los estudiantes americanos, ellos no saben cómo dar tensión a la lengua. En caso de coreanos, muy fácilmente usted puede decir casa. Usted muy fácilmente puede decir, a ver, pronuncien A, E, I, O, U.
¿hay tensión o no? Hay tensión en la lengua. Usted está dando suficiente tensión a la lengua, pero cuando yo trato de enseñar a los estudiantes americanos, es muy difícil forzarles a pronunciar A, E, I, O. ¿Cómo pronuncian ellos? A, E, I, O, U. Esta es la pronunciación básica de los sonidos vocálicos para los estudiantes anglosajones. ¿Se llama qué? Schwa. Entonces, ¿cómo se pronuncia? American. A ver, American. Consideration. Este sonido se llama schwa. Por tanto, en caso de inglés, las sílabas átonas se reducen considerablemente. En muchos casos se convierte en un schwa. Se convierte en schwa. Este schwa es un sonido que relajado, y cuando pronuncia schwa, la posición de la lengua está en la posición media y central de la cavidad bucal. Y en muchos casos, ese sonido es tan breve y tan corto, tan relajado, no se percibe su pronunciación en muchos casos. Bien. Por favor, pronuncien pisó, pesó, pasó. En caso de inglés, español, cada sílaba tiene más o menos misma duración. Pero si yo pido a los estudiantes anglosajones pronunciar esta palabra, muchos pronuncian como pisó, pesó, pasó, porque siempre ellos están tan acostumbrados de colocar su lengua en posición que media y central. En caso de coreanos, gracias a Dios, no es así. Entonces, es muy fácil para ustedes pronunciar la lengua española. ¿Por qué? Pues ustedes nunca producen schwa. ¿Preguntas? Entonces, recuerden esto. En caso de español, cada sílaba contiene más o menos misma duración, aunque son las sílabas tónicas o no, no importa. Cada sílaba contiene más o menos misma duración. En caso de inglés, no. Las sílabas tónicas se alargan mucho, las sílabas átonas se reducen también mucho. En caso de las sílabas átonas, en muchos casos, las vocales se convierten en schwa. Este schwa es un sonido relajado y corto. Y en muchos casos no se percibe su pronunciación. ¿Preguntas? Muy fácil. Último, el ritmo de la lengua española. Ritmo. Por favor, vean la página 34, el ritmo. Hejun, por favor, tú puedes leer el primer párrafo de la página que aparece en la página 34. Muy bien, gracias. Otra vez, yo repito esta parte para ustedes. El ritmo de español se deriva de las características de la pronunciación de las sílabas y se basa en las sílabas mismas. En la sílaba misma, otra vez que el ritmo de español se deriva de las características de la pronunciación de las sílabas. Por lo tanto, el ritmo de español, como les he dicho varias veces, depende de las sílabas. El ritmo de español se basa en las sílabas mismas. Por tanto, la sílaba es la unidad rítmica mínima.
Les he dicho varias veces desde el comienzo de este semestre, la sílaba es la unidad rítmica mínima. ¿Por qué? El ritmo de español se basa en las sílabas mismas. Por tanto, la duración, como acabamos de examinar, la duración de cada oración, la duración de cada oración se basa en el número total de las sílabas que contiene esta sílaba. Otra vez, la duración. La duración de las sílabas, la duración de cada oración depende del número total de las sílabas que contiene. Por tanto, ¿cómo se pronuncia? Ellos fueron contigo. ¿Cuántas sílabas contiene esta oración? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contiene 7 sílabas. A ver, ellos fueron ahí. ¿Cuántas sílabas contiene esta oración? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contiene 6 sílabas. Entonces, la duración de cada oración depende del número total de las sílabas que contiene cada oración. Y esta duración de cada oración decide el ritmo de cada oración en caso de español. Entonces, el número total de las sílabas en cada oración decide que la duración de cada oración y el ritmo se basa en esta duración. Quiere decir, el número de las sílabas decide que el ritmo de la lengua española. Por tanto, es muy importante recordar otra vez que en caso de español, a diferencia de inglés, que cada sílaba se pronuncia con más o menos misma duración. Entonces, las sílabas o el número de sílabas en cada oración decide que el ritmo de cada oración. Sin embargo, a ver. A ver, ¿cómo tú pronuncias esta oración? ¿Cómo? Determination. Acento secundario, acento primario. Commemoration. A ver, determination. Perdón, determination. Commemoration. Shua, shua. Shua, shua, shua. Entonces, en caso de español, a ver. Determinación. Aunque en caso de español, a diferencia de inglés, no se escribe como M, sino con N. Sin embargo, su pronunciación no es sino, a ver, conmemoración. Es como M, es M. Conmemoración. Conmemoración. Determinación. Pero en el caso de inglés, determination. Commemoration. Hay shua y la sílaba, la duración de cada sílaba es diferente. Por favor, miren el libro, la página 34. He wants to be a doctor. A ver, ¿cómo tú pronuncias esta oración? Otra vez. He wants to be a doctor. A ver, he wants to be a doctor. Otra vez.
He's convinced. Magician. Ajá. Otra vez. He's convinced he's magician. A ver, he's convinced he's magician. Cada oración contiene diferente número de sílabas. En caso de primera sílaba, contiene 7 sílabas en total. En caso de segunda oración, contiene 8 sílabas total. Pero, sin embargo, la primera oración, igual que la segunda oración, he wants to be a doctor, contiene 4 sílabas tónicas. He is convinced he is a magician, igual que la primera oración, contiene 4 sílabas tónicas. A ver, he wants to be a doctor. He is convinced he is a magician. He wants to be a doctor. He is convinced he is a magician. Aunque cada sílaba contiene diferente número de las sílabas, la duración de cada oración es más o menos igual en inglés. ¿Por qué? Ambas oraciones contienen mismo número de las sílabas tónicas. Sin embargo, en caso de inglés, he wants to be a doctor. He is convinced he is a magician. Diferente número de sílabas, pero casi misma duración. ¿Por qué? Contiene mismo número de las sílabas tónicas. Por tanto, en caso de español, es la lengua con ritmo silábico. En caso de inglés, como se ve en el libro, la lengua con el ritmo acentual. Esa es la gran diferencia que existe entre el inglés y el español. Por tanto, en caso de inglés, en caso de inglés, el número de las sílabas decide el ritmo de la oración. Por tanto, en caso de español, como se dice, es la lengua con ritmo silábico. A diferencia de español, en caso de inglés, ¿qué? No el número de las sílabas, no las sílabas mismas, sino las sílabas tónicas decide el ritmo de la oración. Por tanto, en caso de inglés, no es una lengua con el ritmo acentual, silábico, sino es la lengua con el ritmo acentual. Eso es gran diferencia que existe entre el inglés y el español. Por lo tanto, en caso de inglés, ¿qué? La sílaba nunca puede ser la unidad rítmica mínima, nunca jamás. ¿Por qué? Es una lengua con el ritmo acentual. Por lo tanto, en caso de inglés, las sílabas tónicas, que es la unidad mínima rítmica. El ritmo de español depende de las sílabas tónicas. En caso de español, el ritmo de español depende ¿qué? De las sílabas mismas. ¿Preguntas? Y, a ver, entonces, vean la página 35. 수정, por favor, tú puedes leer la página 35, el segundo párrafo, en vista de lo dicho en las secciones anteriores. En vista de lo dicho en las secciones anteriores, me sorprende que el ritmo en español se denote como un ritmo silábico y que el de inglés se denomine ritmo acentual. Esta sorpresa claramente los hábitos de ese ritmo acentual inglés se manifiestan en la pronunciación de muchos estudiantes de habla inglesa al aprender español. Se les nota la tendencia a prolongar la sílaba tónica y a reducir la tona para crear una serie de acentos únicos
está apenas pronunciando y acentuando así las sílabas tónicas de la manera siguiente. Indiscutiblemente delicioso. Muy bien. Es que recuerden que se dice fácil. Fácil. Aquí cae el acento prosódico, pero en caso de adverbio simplemente añade mente. Entonces, solo en caso de adverbio cuando añade mente, pues esto como si tuviera dos sílabas tónicas. En caso de español, con excepción de adverbio que donde añade mente, solo cada palabra solo contiene una sola sílaba tónica. La única excepción de esto es cuando añade mente, convirtiendo un adjetivo en un adverbio. Entonces es como si tuviera dos sílabas tónicas. A ver, fácilmente. Amable. Amablemente. Sí, también cae aquí acento prosódico secundario, ¿no? Esa es única excepción de esto. Y los estudiantes coreanos nunca tienen este problema, pero ¿cómo se pronuncia? A ver, ¿cómo se pronuncia esta palabra? No lo sé. No lo sé. No he visto que, no creo que muchos estudiantes tengan problema pronunciar esto, pero algunos estudiantes, no muchos, por la influencia de inglés, en vez de pronunciar no lo sé, ¿cómo se dice? No lo sé, yo no. En español no es no, a ver, no. Nunca se dice no, siempre es no. Muy corto, breve, con tensión, no. No es no. Pero en inglés, no is no. No se dice no. Entonces, en cada vocal hay que pronunciar muy breve y corto, con tensión. Hay que dar suficiente tensión a la lengua. A ver, no. No lo sé. Pero nunca es no lo sé. A ver, no lo sé. Y ninguno de ustedes no creo que tenga problema pronunciar estas cosas, ¿sí o no? Ya que ustedes son coreanos, también pronunciamos coreanos así, ¿sí o no? ¿Y preguntas? Eso es todo para el segundo capítulo y vamos a examinar desde ahora el capítulo 3. Vocal. Capítulo 3, vocales. Ahora. Aquí hay pulmones. Pulmones. Ahora, cuando ustedes pronuncian las vocales, sale el aire de los pulmones. A ver, está saliendo el aire de los pulmones. ¿Sí? Con cuchillo. Entonces, meto el cuchillo en tu cuerpo. Entonces, si usted tiene problema con el pulmón, el aire nunca puede salir de los pulmones. Entonces, usted jamás, nunca puede decir ni una palabra. Entonces, para poder pronunciar cualquier palabra, el aire debe salir del pulmón. Debe salir el aire del pulmón. A ver, A, E, I, O, U. El aire sale de los pulmones, pasa a esta parte, se llama la laringe. A ver, laringe. El aire pasa la laringe, pues sufrí mucho de la gripe, entonces tenía garganta y laringe infladas. Entonces se llama laringe. Cuando usted tiene laringe inflada, ¿cómo se dice? Juduyam en coreano, ¿sí o no? ¿Sí o no? Cuando usted tiene problema con su garganta, ¿cómo se llama? Se llama 편도섬염.
No sé cuál es la diferencia entre 후두염 y 편도선염, pero cuando tienen problemas ustedes con la nariz se llama 후두염, con la garganta 편도선, ¿sí o no? Y el aire pasa siempre de los pulmones, pasa por la nariz, pasa por la garganta, sale, pasa el aire, esta parte se llama ¿qué? Cavidad bucal. La cavidad bucal. El aire sale, el aire pasa por la cavidad bucal, sale por la boca libremente. Cuando ustedes pronuncian cualquier vocal, el aire debe pasar por la cavidad bucal sin ninguna interrupción audible. Sin otra vez, cuando usted pronuncia cualquier vocal, el aire debe salir por la cavidad bucal sin ninguna interrupción audible. Sin ninguna interrupción audible. Por tanto, para pronunciar la vocal, una vocal, hay tres órganos muy importantes. Primero, la lengua. Segundo, la boca. Tercero, los labios. Estos son tres órganos vocálicos que son tan importantes para producir los sonidos vocales. La lengua, la boca, los labios. Pero, a diferencia de las consonantes, cuando usted pronuncia las vocales, el aire sale, el aire tiene que pasar por la cavidad bucal y hay que salir por la boca sin ninguna interrupción audible. Si hay interrupción, el resultado no es una vocal, sino es que una consonante. Cuando si hay algún tipo de interrupción audible, el resultado es producción de una consonante. Entonces, para poder articular otra vez, para poder pronunciar una vocal, el aire tiene que salir por la cavidad bucal libremente. Quiere decir, la lengua. La lengua no debe tocar ninguna parte de la cavidad bucal. Siempre los labios tienen que estar bien abiertos. También la boca debe estar bien abierta. La lengua no debe tocar ninguna parte de la cavidad bucal cuando ustedes producen una vocal. Si la lengua toca alguna parte de la cavidad bucal o si los dos labios se acercan, el resultado no es la producción de una vocal, sino que es la producción de una consonante. ¿Me explico? A ver, A, E, I, O, U. ¿Dónde está la posición de la lengua? A ver, tóquense con la lengua la región palatal, esta parte. Tóquense con la lengua. A ver, al. Ya no es una vocal, es una consonante al. Ya es una consonante. A ver, A. Toquen con la lengua los dientes superiores. A ver, T. Hay interrupción audible. La lengua tocando los dientes superiores, está tapando la salida del aire. Hay interrupción del aire. Por tanto, el resultado es una consonante. Otra vez es muy importante. La gran diferencia entre las vocales y las consonantes. En caso de las vocales, el aire sale libremente por la cavidad bucal sin ninguna interrupción audible. En caso de consonante, cuando el aire pasa por la cavidad bucal, siempre hay cierto tipo de interrupción audible. El resultado es, cuando ocurre interrupción, es consonante. Por tanto, a ver otra vez, A, E, I, O, U. Y entre estos tres órganos vocálicos, ¿cuál será el órgano más importante para producir las vocales? Debe ser la lengua. Entonces, la timbre vocálica, quiere decir la timbre, la calidad vocálica, se decide o depende de la posición de la lengua.
la posición de la lengua en la cavidad bucal decide qué tipo de vocal va a producir. Por tanto, desde ahora ustedes aprenderán elevación de la lengua. Si la posición de lengua en la cavidad bucal estará en la posición alta o media o baja. Dependiendo de esta posición de la lengua en la cavidad bucal, la timbre vocálica se cambia. Por tanto, la elevación de la lengua. La elevación de la lengua es muy importante. Entonces, eso es cavidad bucal. Esto se llama elevación de la lengua. Cuando la posición de la lengua está alta, cuando elevación de la lengua. Cuando la posición de la lengua alta se llama vocales altas. Cuando la posición de la lengua en la cavidad bucal está alta, se llama ¿qué? Las vocales altas. Cuando la elevación de la lengua está en posición baja en la cavidad bucal, se llama la vocal baja. A ver, por favor, pronuncien A. A. ¿Dónde está la lengua? En posición baja, media o arriba de la cavidad bucal. A. La lengua debe estar muy baja. A. Por eso, la vocal A es ¿qué? La vocal baja. ¿Por qué? Se pronuncia con la lengua en posición baja en la cavidad bucal. Por tanto, la vocal A es ¿qué? Una vocal baja. A ver, pronuncien por favor I. I. U. ¿Dónde está la posición de la lengua? Se eleva hacia arriba. Entonces, las vocales I y U son las vocales altas. A ver, I, U, A. Cuando usted pronuncia vocal A, la lengua se baja. Cuando usted pronuncia I, la lengua se eleva. A ver, I, U. Por favor, coloquen la lengua en posición baja. A. En esta posición traten de pronunciar la vocal I y U. A ver, no se puede. A ver, colocan la lengua en posición alta I, U. En esta posición traten de pronunciar la vocal A. A ver, A. Nunca jamás se puede, ¿sí o no? Entonces, cuando usted pronuncia las vocales I y U, la posición de lengua debe elevarse hacia arriba. I y U. Cuando usted pronuncia la vocal A, la posición de lengua se baja hacia abajo. Por tanto, la vocal A es la vocal baja, la vocal I y la vocal U son las vocales que bajas. ¿Preguntas? Bueno, en casa, entonces, por favor, lean de la página 39 hasta la página 48.